Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a compartir un poquito y acercarnos un poco más a conocer la esclerosis múltiple. Hoy es el Día de la Esclerosis Múltiple acá en nuestro país, y bueno, yo formo parte del equipo de enfermedades desmielinizantes de la doctora Adriana Carrá, y queremos contarles de qué se trata esta enfermedad. Hoy en día sabemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria, desmielinizante y neurodegenerativa, que, como lo dice su nombre, compromete principalmente la sustancia blanca, pero también compromete la sustancia gris y las meninges. A través de la Federación Internacional de la Esclerosis Múltiple, que se llama MSIF, tenemos un registro de 115 países en el cual figuran 2,8 millones de personas en el mundo viviendo con esclerosis múltiple. En 2013 teníamos un registro que databa de 2,3 millones de personas. Al menos 30.000 personas menores de 18 años versus las 7.000 que se informaban en 2013. Es decir, que una de cada 3.000 personas en todo el mundo hoy en día tienen esclerosis múltiple. En los países que tienen más prevalencia, una de cada 300 personas tiene esclerosis múltiple. Si uno hace un cálculo, se estimaría que cada 5 minutos en algún lugar del mundo se diagnostica una persona con esclerosis múltiple. En nuestro país, según este registro, que son datos un poquito antiguos, se estimaba que hay una población total de 6.000 pacientes, que sería aproximadamente 18 pacientes cada 100.000. En un estudio que se hizo en 2016 del Hospital Italiano, del cual nosotros formamos parte también, esta cifra subió alrededor de 38 pacientes cada 100.000, pero eran valores que principalmente incorporaban registros de la Ciudad de Buenos Aires y de todo Buenos Aires. Hay muchos factores que intervienen en esto, ¿sí? No solamente tener una predisposición genética, sino exponerse a determinados factores ambientales o determinada ingestión de ciertos alimentos. Como cualquier otra enfermedad, hay un componente genético y un componente ambiental. ¿Cómo es el diagnóstico? A lo largo de los años hubo distintos elementos para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Allá por 1965, Schumacher tomaba estos brotes clínicos, que son los típicos de la enfermedad, que son síntomas neurológicos que aparecen y que están separados por un tiempo determinado, los describía, y cuando encontraba que había uno y otro eventos clínicos, podía empezar a sospechar, lo que en algún momento había descrito Charcot, de esta enfermedad neurológica que atacaba a la mielina. Unos años después, Poser incorpora la resonancia magnética y la presencia de las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo, y unos cuantos años después, McDonald se da cuenta que, teniendo en cuenta los factores clínicos o los síntomas clínicos neurológicos, más los datos de resonancia magnética de dispersión en tiempo y en espacio de las lesiones desmielinizantes, uno puede tener un diagnóstico más avanzado. Unos años después, todos estos elementos que describía McDonald se fueron combinando de la manera de poder hacer un diagnóstico cada vez más precoz, y es así como surgen las distintas revisiones de los criterios de McDonald, en 2001, 2005, 2010, 2011 y 2017 respectivamente. Hoy por hoy lo que nosotros necesitamos básicamente para hacer el diagnóstico es un paciente con síntomas neurológicos. Muchas veces nosotros en el área recibimos pacientes que tienen su primer síntoma desmielinizante, su primer cuadro clínico, que no es ni más ni menos que la disfunción o la pérdida de función de alguno de los sistemas funcionales neurológicos. Es decir, puede ser un paciente que presente una debilidad motora, un trastorno visual o trastornos en la sensibilidad, y es así como muchas veces el Servicio de Neurología General o alguno de los otros servicios entiende lo que le ocurre al paciente, y es así como llegamos a evaluarlo nosotros. Por eso es que nosotros necesitamos apoyarnos en resonancia magnética como para ver de qué se tratan estos síntomas neurológicos que presentó el paciente, que van a verse reflejados en una lesión de la mielina, como les decía hace un ratito, y finalmente también necesitamos, y si es posible confirmar, pedir las bandas oligoclonales, que son las inmunoglobulinas presentes en líquido cefalorraquídeo, que indirectamente nos están mostrando que hay un daño en la mielina causado por esta confusión que tiene el sistema inmunológico de generar anticuerpos anti-mielina, anti lo propio. Entonces necesitamos estas tres cosas: que haya un cuadro neurológico, que haya imágenes por resonancia magnética que avalen y que estén que tengan que ver con este cuadro neurológico,
y finalmente, si se puede, y no en todos los servicios es posible obtenerlo, tener una punción lumbar y obtener las bandas oligoclonales a través de una técnica especial que se llama isoelectroenfoque. Las formas clínicas de la esclerosis múltiple, históricamente o clásicamente se buscaba o se creía que había 4 formas clínicas que tenía que ver con esto de las recaídas y remisiones, se creía que había una forma progresiva de inicio, que hay una forma secundaria progresiva, que es luego de que el paciente tuvo una forma de recaídas y remisiones de inicio, se transforma en una forma progresiva, y una forma progresiva de inicio con recaídas sobreimpuestas. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que esto puede tratarse de la misma enfermedad y que no es necesariamente esa la clasificación que puede ocurrir en cada paciente. En este gráfico en el que hay un montón de elementos podemos ver cómo hay una fase prodrómica que puede preceder por años la presentación clínica, o sea, el primer síntoma que tiene el paciente cuando viene a consultar, y en el cual puede haber otros síntomas neurológicos no estrictamente relacionados con la enfermedad, pero que de alguna manera nos están mostrando que hay una afección neurológica, como puede ser una migraña, pueden ser las convulsiones, pueden ser parestesias, en algunos pacientes una parálisis facial aislada, ¿sí? En ese momento, muchas veces el paciente no consulta y el síntoma se va solo, entonces no realiza estudios. Una vez que esto ocurre, que el paciente sí consulta, comienzan a hacerse estudios y esto se hace más evidente y existe este síntoma clínico, es donde empiezan a aparecer estas recaídas clínicas que muchas veces están separadas por un tiempo, algunas son más seguidas que otras, y que con un tratamiento y con un diagnóstico precoz, cada vez van a ser más seguidas y pueden no tener una recuperación total de su cuadro clínico, lo que va a ir generando una discapacidad acumulativa, ¿sí? Entonces, tenemos lesiones que van a ir apareciendo con los años, tenemos nuevos síntomas clínicos que van a aparecer y desaparecer, o van a aparecer y desaparecer en forma parcial, y van a ir determinando una forma progresiva, y en este tiempo tenemos que intervenir e ir acompañando al paciente. Y por otro lado, como les decía hace un ratito, hay pacientes que desde un inicio muestran formas progresivas, que nunca mejoran su cuadro clínico, y hay pacientes que se cree que pueden tener estas formas progresivas con recaídas sobreimpuestas. Lo que sí sabemos es que si en 10 o 15 años de esta evolución de la enfermedad uno no interviene y no trata al paciente, es muy probable que este paciente ya pase una forma progresiva en la cual su sistema neurológico va a estar muy deteriorado, y esto que yo les decía desde un inicio, van a tener ya compromiso no solo de sustancia blanca, sino también de sustancia gris, y una inflamación permanente o una degeneración que acompaña a la pérdida de la mielina. ¿Cómo podemos, qué es lo que podemos ver y cómo se puede manifestar el paciente? Bueno, lo más común, lo que el paciente suele referir cuando uno lo interroga, y uno de los síntomas que con lo que primero consultan es trastornos en la agudeza visual, fatiga, trastornos en la marcha, tropiezos, pero también pueden ocurrir otros síntomas, como pueden ser depresión, ansiedad, trastornos del sueño, en pacientes que tienen compromiso vulvar, trastornos dilutorios. También pueden existir, ellos pueden decir que tienen espasmos musculares, más sensación de vértigo, intolerancia al ejercicio, intolerancia a los cambios de la temperatura, trastornos cognitivos, principalmente fallas en la atención, y eso es muy común, y en realidad es bastante complejo en los pacientes muy jóvenes, porque esta es una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres, y suele aparecer entre los 20 y los 40 años, entonces son personas que suelen estar en su plena etapa de actividad, que tienen un montón de proyectos en cuanto a lo laboral, en cuanto a la educación, en cuanto a la familia o a los proyectos, entonces es acá donde hay que tener, por eso nosotros decimos esto de compartir el cuadro completo de todo lo que les pasa a los pacientes, no solamente la neuritis óptica que pude identificar en la consulta, sino todo lo demás que hay que preguntar, hay que tener en cuenta y acompañarlo con todo un equipo. ¿Por qué? Porque los pacientes a lo largo del tiempo nos van a contar que va cambiando su calidad de vida y que va cambiando lo que pueden ir haciendo, ¿sí?
con los años, como yo les decía, si uno no interviene, ese paciente va a tener menos capacidad de ambulación, va a tener más compromiso cognitivo, va a tener más depresión, puede tener dolor o incontinencia, y todo esto va a hacer que altere su vida diaria y su entorno también, ¿sí? Porque la familia, la gente que acompaña, suele también verse alterada. Entonces algo, por ejemplo, que nos suelen decir los pacientes, antes caminaba las 15 cuadras hasta mi trabajo, ahora sí o sí me tengo que ir en auto o tengo que llamar un taxi. O antes iba a buscar a mis hijos al colegio y ahora no puedo estar parada y tengo que esperarlos adentro del auto. Entonces uno acompaña durante muchos años a estos pacientes y todo lo que va ocurriendo. Nosotros solos no trabajamos, solemos generar una red de contención. Nos apoyamos mucho con la Asociación de Pacientes, trabajamos con Esclerosis Múltiple Argentina, también hacemos talleres o solemos trabajar con Bocalán Argentina, que es este grupo de gente que trabaja con perros de asistencia, que mejoran la calidad de vida, y es muy lindo ver cómo los perros no solo son una compañía para el paciente, sino que lo ayudan, le alcanzan la medicación, los ayudan a abrir los cajones, los ayudan a alcanzarle cosas, o avisan si el paciente necesita algo, le avisan al otro acompañante que está en casa. También trabajamos con INECO, con Fundación Favaloro y con CONICET, en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, con la rehabilitación, y muchas veces hacemos trabajos en conjunto. Y también generamos estas otras alternativas, como tiene que ver esto de Ikigai, que es el turismo accesible, o Sivoy, o Access Up, y todas estas nuevas formas de que los pacientes puedan seguir siendo parte de las actividades que tenemos todos, ¿no? Querer salir a pasear, querer ir a un museo, querer ir a tener una salida, a compartir con amigos, y que muchas veces las personas que tienen algún tipo de dificultad no lo hacen, y eso impacta más sobre su calidad de vida y sobre su estado de ánimo. Entonces nosotros solemos conocer muchos grupos o solemos generar este tipo de actividades para que los pacientes se sientan contenidos y no solo esto siempre quede como en la consulta médica y en el tratamiento específico. El Hospital Británico MS Care Unit fue fundado en 1986 como el primer centro de esclerosis múltiple en Argentina, y hasta hoy mantenemos el legado de estas personas que lo fundaron. Es un equipo multidisciplinario en el cual hay distintos especialistas, principalmente, bueno, hoy por hoy somos 3 neurólogas, pero también tenemos 2 enfermeras que trabajan y conocen mucho sobre la patología y sobre cómo administrar los medicamentos. Saben cómo manejar los protocolos, saben cómo manejar las complicaciones, enseguida estamos todos en contacto, pero no solo las enfermeras, sino que también tenemos varios colegas que siempre están al tanto y conocen de la patología. Solemos hacer ateneos con frecuencia. En nuestro centro fue el primer centro en participar de un ensayo clínico de una droga para esclerosis múltiple, que fue el acetato de glatiramel, esto fue en 1990, y fue el primer centro de esclerosis múltiple que tiene enfermeras especializadas en la patología. Hoy en día, como les contaba, somos 3 neurólogos, hay 2 enfermeras, tenemos el apoyo, y es muy importante, de los 2 neuroradiólogos, y una neuropediatra también, porque si bien es menos frecuente, hay también pacientes menores de 18 años que tienen esclerosis múltiple. En cuanto a los otros servicios que nos apoyan, bueno, agradecerle principalmente a la doctora Valdés, que es la fisiatra que conoce, que nos acompaña y que muchas veces es la que nos ayuda en la parte de rehabilitación con los pacientes, el servicio de urología con el doctor Rosanek y el doctor Medrano, ginecología y obstetricia con el doctor Notaris, que es un genio y que siempre estamos en continua comunicación, los neurotólogos, dermatología, psiquiatría, neuropsicología y la clínica del dolor. ¿Todo esto para qué? Para poder saber que si tenemos un diagnóstico certero, y que en esto estamos siempre tratando de estar en comunicación con el Servicio de Neurología General, tenemos que tomar una decisión terapéutica. Muchas veces son drogas que van a impactar en el sistema inmune, y por eso hay que ser muy estricto en cuanto al control infeccioso y al control de la minimización de riesgo que puede haber a veces asociado a este tipo de terapias. Tenemos seguimiento sí o sí, cada 3 meses con todos los pacientes, y tenemos comunicación permanente las 24 horas del día, los 7 días por semana, a través de WhatsApp y de email. Es agotador, es cansador, pero los pacientes lo necesitan, nosotros nos ponemos de acuerdo y nos turnamos con los días, y también tenemos controles presenciales todas las semanas y por telemedicina también todas las semanas en caso de que los pacientes no los
lo necesiten. Así que bueno, eso es todo lo que yo quería compartirles. Es un placer trabajar en este equipo, la doctora Carrá es nuestra jefa, y bueno, también trabajamos con la doctora Alejandra Martínez y la doctora Curvelo, que es quien les habla. Gracias a todos por el apoyo y el compromiso, y bueno, espero que esto les sirva, y cualquier consulta estamos a disposición.